es la eutanasia? La eutanasia se entiende como la aceleración del proceso de la muerte, sin sufrimiento físico y por voluntad propia del enfermo incurable. ¿Cómo ha evolucionado las posiciones sobre la eutanasia? En la antigua Grecia, la eutanasia no se planteaba como un problema moral, ya que la concepción de vida era muy diferente para este pueblo, es decir, una mala vida no era digna de ser vivida. En la Edad Media, bajo la óptica de creencias religiosas, la práctica de la eutanasia es considerada como un pecado, puesto que la persona no puede disponer libremente de la vida que le fue dada por un ser sobrenatural. Con la modernidad se desprenden dos corrientes filosóficas, integradas por hombres de ciencia y religión, basándose en creencias y conocimientos, que hasta ese momento sus semejantes, como seres sociales, han desarrollado invocando la dignidad humana, tanto para defenderla como para rechazarla. Primeros países en aceptar la eutanasia: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Percepción de la eutanasia en el Perú. La Constitución peruana protege el derecho a la vida y a la integridad física y moral de la persona, pero no el derecho a una muerte digna. El homicidio piadoso o eutanasia en el Perú es una práctica punible, conforme al artículo 112 del Código Penal. En nuestro país, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte recientemente falló a favor de la solicitud de Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde aproximadamente 30 años y que reclama su derecho a una muerte digna. ¿Cómo se clasifica la eutanasia? La eutanasia se clasifica en la eutanasia pasiva, la eutanasia activa, la eutanasia voluntaria y la eutanasia involuntaria. ¿A favor o en contra de la eutanasia? Para sus defensores, la dignidad humana del enfermo consiste en el derecho a elegir libremente el momento de la muerte. Mientras, para sus detractores, la dignidad humana es oponerse a este derecho, por considerarlo una arbitrariedad humana frente a un asunto exclusivamente divino. De acuerdo con Luis María Cifuentes, hablar de la eutanasia en este punto es entender que existen diferentes concepciones valorativas de lo que está bien y de lo que está mal. Es decir, lo que para algunas personas está bien, para otras está mal. Estas rechazan posiciones distintas a las que tienen, ya que lo distinto les causa amenaza a sus creencias. Esto hace que su espacio moral no tolere una concepción diferente de vida, y eso cree un conflicto moral en un mundo plural. Esta percepción de Cifuentes se refleja en ambas posiciones. La existencia de distintos puntos de vista acerca de la eutanasia da evidencia clara de un conflicto ético, debido a que el problema planteado tiene relación con el comportamiento y la conducta humana. Existe un gran debate tanto a favor como en contra de la eutanasia, debido a distintos argumentos. Por un lado, muchas personas no están de acuerdo con la eutanasia, ya que se generan conflictos con la moralidad y los valores ya existentes en la sociedad. Además, no existe derecho alguno para decidir sobre terminar o no con una vida y consideran inhumano el acto de un suicidio asistido. Por otro lado, existen personas que defienden la eutanasia y la búsqueda de una muerte digna. Para estos defensores, el hecho de elegir libremente el momento de la muerte es algo que debería respetarse. El autor Roger Paul Droid señala que el término ética es empleado en ámbitos donde las normas y las reglas están por construir mediante una reflexión colectiva. Ante la presencia de situaciones inéditas, surge la pregunta de si se deben autorizar o prohibir tales prácticas, calificarlas de buenas o malas, entre otras cuestiones, tal y como lo es el caso de la eutanasia. Por lo cual, es necesario elaborar reglas tomando en cuenta los distintos puntos de vista y finalmente dar con un compromiso. Por otro lado, según José Jiménez Garrote, la dignidad es una característica propiamente humana. La definición de dignidad es intrínseca, no es un producto o una construcción. Sin embargo, al analizar las normas y valores morales establecidos en la época contemporánea, morir con dignidad es un concepto distinto y personal
que depende de cada persona, de acuerdo a su condición, su cultura, sus principios, sus necesidades y sus aspiraciones. Ante lo explicado, es preciso diferenciar que morir con dignidad no es lo mismo a tener derecho a la eutanasia, ya que la eutanasia es una forma de morir dignamente, para quienes creen en ello. De la misma manera que hay personas que prefieren morir de manera natural al servicio de cuidados paliativos, pues para ellos esa es la forma de morir con dignidad. La eutanasia es un derecho. Nadie puede obligar a una persona a someterse a este proceso, pero no se debería decirle a un enfermo terminal que no tiene esta opción. Los hechos que reflejan imposición de ideas o juzgar la decisión de una persona por querer usar la eutanasia reflejan el desprecio de la dignidad que posee ese sujeto. Todas las personas deben elegir su propia definición de morir con dignidad. Analizaremos la relación existente entre libertad y responsabilidad para asumir las consecuencias que conlleva la práctica de la eutanasia dentro de un punto de vista ético. Bueno, antes de establecer una relación respecto a la libertad y responsabilidad de la eutanasia, tomaremos en cuenta ciertas definiciones basadas en un aspecto ético. Para empezar, la libertad. Se conoce la libertad como una facultad del ser humano de actuar según su voluntad. Su única limitación es el respeto a la libertad de los demás. Responsabilidad. Tiene por finalidad garantizar el correcto desempeño de los responsables que deciden llevar una acción a cabo y lograr un bienestar global en los involucrados en dicha práctica. Ahora bien, analizando cada punto, ¿de qué manera se relaciona la libertad con la eutanasia? Hay libertad cuando el paciente puede decidir sin opresión por parte de otros agentes. Por ello, se dice que el paciente actúa en libertad cuando no tiene una condición de prisionero. ¿De qué manera se relaciona la responsabilidad con la eutanasia? En la eutanasia, es el médico quien realiza la acción, no sin antes haber realizado una serie de pruebas determinantes al paciente. De esta manera, la responsabilidad no solo está sujeta al paciente, sino también al médico. Ahora, ¿qué relación existe entre la libertad y responsabilidad dentro de la práctica de la eutanasia? La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social, ya que actuar libremente no es dejarse llevar por impulsos, sino también obrar con conciencia, por un bien propio y común. Así, en la eutanasia, el paciente no puede tener una posición egoísta y elegir la muerte solo porque así lo prefiere. ¿Qué sucede si el paciente ejerce su libertad sin tomar en cuenta la responsabilidad? Si el enfermo decide la eutanasia sin importar el bienestar de los demás agentes implicados, estaría, en dicho modo, atentando contra la responsabilidad que ésta conlleva, de tal manera que rompería en todo su aspecto a dicha relación. Ahora, ¿qué consecuencias debe asumir el paciente? Hay dos tipos de consecuencias, directa e indirecta. En la directa, el paciente asimilará una muerte digna, rápida y sin agonía. En la indirecta, posiblemente sentirá tranquilidad luego de haber sufrido un prolongado dolor. ¿Qué consecuencias debe asumir el médico? Al igual que el paciente, las consecuencias que lleva el médico son directas e indirectas. En la indirecta, sentirá una sensación de tristeza al no poder haber ayudado en su totalidad al paciente. En la indirecta, posible sentencia ante un juzgado por haber asistido a un suicidio, solo si el médico no ha realizado los análisis correctos. Desde un punto de vista ético y moral, existen varias opiniones y consideraciones si se trata de aceptar o no a la eutanasia. Nuestra opinión es que la eutanasia sea usada como un medio de aliviar a las personas que cruzan estados terminales y que también lo deseen ellas, siempre y cuando éstas cumplan de manera correcta su ejercicio de libertad y asuman las responsabilidades de su práctica. En la práctica de la eutanasia, el paciente tiende a reflexionar respecto a su situación crítica. ¿Qué debo hacer y cómo debo actuar? De esta manera, la persona debe llegar a un consenso, lo cual es un completo reto, ya que antes de tener una reflexión pobre, debe estar bajo ciertas circunstancias. Una de esas es la de padecer una enfermedad terminal, ya que está irreversiblemente unida a la muerte. Esto implicaría que los médicos y las enfermeras se esmeren en evitar el sufrimiento y la inseguridad, así como acompañar hasta el último de sus días al paciente agonizante. De este modo, la decisión de ponerle fin a la vida es un acuerdo aceptable dentro de la pluralidad. En el Perú, aún no existe una ley que permita la práctica de la eutanasia. Aún así se haya debatido en base a los valores éticos fundamentales. Cabe mencionar que posiblemente, al aceptar la eutanasia, los médicos podrían estar autorizados a juzgar si una vida es digna de vivir o no. En adultos mayores, podrían presentar sensación de no ser queridos, de suponer una carga para su familia
y en la sociedad. Podría existir una ironía, la cual está a base de: lo que hoy es un derecho a la muerte, mañana se convertiría en un deber a morir. Entonces, respecto a la eutanasia como un dilema ético, el postulado de Droid: no queremos el mal por el mal. Parece que elegimos el mal, pero se elige el bien. El problema es que el bien puede significar muchas cosas distintas. Juega un papel importantísimo. No solo se trata de ponerle fin a tu vida y acabar con el sufrimiento. Al tomar una decisión, también asumimos responsabilidades, y estas no solo recaen en uno mismo, sino también en la sociedad. Nunca actuamos solo por cuenta propia, también estamos sujetos a los demás. Valores de la eutanasia. Principales valores involucrados en la eutanasia que fueron tomados en cuenta: respeto, responsabilidad, justicia, integridad y compasión. Existen valores más importantes que la vida física que son parte de la dignidad humana, y por los cuales el ser humano puede gastar su vida e incluso acortarla atentando indirectamente en contra de ella. La vida del hombre, constando como un valor primordial del ser humano, no es el valor definitivo y tampoco supremo. Como menciona Droid, la moral hoy en día es el conjunto de normas y valores heredados según una tradición. Además, Cifuentes agrega: cuando uno mismo toma conciencia de sus deseos, surge la interrogante de saber si sus deseos están acorde a sus valores y normas. Principios involucrados en la eutanasia. Principales principios involucrados en la eutanasia: principio terapéutico o de beneficencia, principio de autonomía y principio de justicia. Principales agentes que involucran sus principios en la eutanasia. Médico. Los principios médicos se basan en el juramento hipocrático. Las normas éticas y los principios de los médicos poseen una importancia superior en la integridad del hombre. Paciente. Los principios de autonomía, respeto e intimidad sobre la integridad del hombre son importantes, pero no lo suficientemente pertinente para amparar la integridad del paciente enfermo en su transigencia médica. Autoridades. Las normativas legales son expresiones momentáneas o circunstancias políticas, económicas o sociales. Por ende, es posible cambiarlos de acuerdo con las circunstancias, con el tiempo y según el contexto, ya que en muchos países ya se ha aceptado la eutanasia como una práctica legal.